Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la actividad de hoy en el seminario, que va a estar referido a la audiencia de juicio. En esta mesa vamos a trabajar el doctor Santiago Garderes y yo. La dinámica que acordamos un poco para trabajar el tema va a consistir en lo siguiente, así ustedes ya pueden saber cómo va a ser. En la primer parte de la sesión yo voy a exponer en términos generales algunas cuestiones de la audiencia de juicio, más que nada su desarrollo y demás. Y Santiago en la segunda parte va a referirse más estrictamente a la producción de los medios de prueba. Y vamos a dejar la última parte para que ustedes hagan todas las preguntas que entiendan del caso, es decir, las tendremos que hacer nosotros también, porque en realidad lo que llegamos a la conclusión con Santiago es que vamos a compartir dudas, más que traer certezas, vamos a compartir entre todos dudas. Seguimos aprendiendo. Entonces, como les decía, el tema de la audiencia de juicio, ustedes estuvieron ayer ya trabajando con la etapa intermedia, con la audiencia de control de acusación, que tiene una culminación muy importante en cuanto a que va a ser el programa de la audiencia de juicio, el auto de apertura de juicio oral que debe hacer el juez que interviene en la audiencia de control de acusación, es ni más ni menos que el programa de la audiencia de juicio. Este auto de apertura tiene una importancia fundamental porque recordemos que digamos, estos lineamientos del nuevo proceso implican que ya no hay información recolectada en el expediente, sino que lo que va a tener el juez que actúe en la audiencia de juicio va a ser exclusivamente lo que surja de este auto de apertura a juicio oral. Como ustedes saben, está regulado en el artículo 269 del Código y lo redacta el juez que intervino en la audiencia de control de acusación, y es de alguna manera donde se hace una especie de resumen, podemos decir así, de todo lo que ha sucedido hasta ese momento en el juicio. Luego de esto se comunica al juez que va a intervenir en el nuevo proceso, la fecha de la audiencia, etc. Me interesa destacar que uno de los temas que se nos plantean con esta audiencia, con este auto de apertura de juicio oral o auto de apertura a juicio, bueno, este es otro tema del lenguaje del código. Ustedes van a ver que el código muchas veces se refiere a audiencia de juicio, audiencia, auto de apertura de juicio, auto de apertura de juicio oral, o sea, esta terminología que no es muy habitual en nuestros usos forenses, que es también importada de la regulación chilena del Código del Proceso Penal, nos lleva a tener que hacer una lectura atenta de cada uno de los términos que se utilizan en el articulado. Les decía que este auto de apertura a juicio oral es importante porque fíjense que nada menos que los puntos de debate, determina qué medios de prueba han sido ofrecidos y admitidos, entre otras cosas. Y una de las cuestiones que plantea como problemática es que el Código ha determinado que sea irrecurrible. Entonces, fíjense que estamos con la problemática de que si el juez que redacta, que tiene 3 días luego de culminada la audiencia de control de acusación para redactar ese auto de apertura a juicio oral, omite u olvida o no se registró adecuadamente, por ejemplo, la admisión de un medio de prueba cuando llegamos al juicio oral, el nuevo juez va a tener que trabajar sobre ese auto. Sin duda, ese auto es
notificado a las partes, no porque lo diga el Código en este caso, en el 269, sino porque en las normas generales, en el artículo 115.1, que es por supuesto aplicable, establece que toda actuación judicial debe ser notificada a las partes. Entonces, allí tenemos que la posibilidad de nosotros controlar, más allá de haber estado en la audiencia, donde se pactó de alguna manera todos estos puntos, más allá de eso tenemos la posibilidad de controlar. Ahora, ¿qué hacemos con la irrecurribilidad? Que ese es el segundo punto. Bueno, hemos esbozado teóricamente 1000 soluciones cada vez que la ley nos dice que es irrecurrible, ¿verdad? Podemos pensar, y por ahí la doctora Minvier lo avanzó un poco en el libro de la Asociación de Magistrados, cuando ella sostiene que quizás se podría pensar en la vieja teoría de que los recursos de aclaración y ampliación no consisten en sí mismos en recursos y que la parte eventualmente podría hacer uso de esa posibilidad cuando advierte que el auto de apertura a juicio oral no recoge exactamente, sin perjuicio de que esté la grabación, sin perjuicio, pensando todos en voz alta, de que advirtamos al juez que se padeció un error y que quizás en aplicación de criterios generales el juez lo pudiera de alguna manera enmendar, como así tenemos en CGP que se enmiendan errores de oficio o también a pedido de parte, pero lo cierto es que la irrecurribilidad de ese auto es un tema importante a tener en cuenta. Entonces tendríamos que pensar si en la audiencia de control de acusación, que es cuando se gesta la redacción, digamos el contenido futuro de ese acto, tenemos que estar lo suficientemente atentos como para que quede totalmente claro cuál va a ser el contenido, sobre todo en cuanto a puntos de debate, medios de prueba admitidos y demás, para después eventualmente poder tener la posibilidad del reclamo ante la omisión, etcétera, etcétera. Esto es un tema que preocupa, que lo hemos hablado antes de ahora y que lo podemos discutir después, pero lo quería dejar planteado porque es la preparación de la audiencia de juicio, como yo les decía, tema muy importante para lo que significa después ese desarrollo del juicio. Por supuesto que cuando se convoca a la audiencia de juicio se va después a citar también a todos los que deban concurrir a la audiencia de juicio y además testigos, peritos, intérpretes y demás. Para poder, digamos, visualizar y entender la mecánica y el diseño de esta audiencia de juicio, tenemos que pensar, y yo tengo que empezar a pensar, todos tenemos que pensar con, digamos, otra visión acerca de lo que es la forma de litigar. Y esto ya se había planteado ayer y quiero retomarla en este sentido. Es importante entender que lo que nos está planteando ahora el Código es una forma de litigación mediante audiencias. ¿Qué significa esto? Que como referencia conceptual imprescindible, cada audiencia debe poder sustentarse a sí misma. Esto ya se planteó un poco ayer y yo lo quiero recalcar. Y esto significa que no se debe poder necesitar cuando se llega a una audiencia el conocimiento previo del proceso. Esto es la significación. O sea, quienes participan o asisten a la audiencia deben poder comprender todos los puntos en debate sin haber tenido la necesidad de haber leído o presenciado actos anteriores. Este es un modelo diferente al del CGP, sobre todo a los que estamos acostumbrados a trabajar en CGP, que siempre tuvimos los actos anteriores. Es decir, en CGP cuando llegamos, por ejemplo, a la audiencia de producción de prueba, una complementaria, por ejemplo, ya tuvimos los actos anteriores que fijaban todos los demás elementos que eran necesarios para llegar a ese punto. Esta concepción es diferente, por eso también puede parecer
que muchas de las actividades que se cumplen en esta audiencia parecen ser reiterativas, pero la idea que preside la dinámica del diseño de este proceso es esta: litigio por audiencias en sí mismas autosustentables. Por eso la idea de los organizadores de este tribunal, al hacerlo por audiencia, es reflejar, creo yo, el espíritu de lo que es el nuevo diseño. Vamos a ver entonces, en principio, cuáles son los principios aplicables y, más que nada, verificar si los principios que están, digamos, enunciados en el código tienen una vigencia efectiva, porque tenemos que tener claro que todo código hace un enorme catálogo de principios, muchas veces, principios que no se cumplen efectivamente en la letra del código o no se garantiza de alguna manera su efectividad. En el caso de voy a centrarme en la audiencia de juicio, y para el análisis de la efectividad de estos principios vamos a tener en cuenta los artículos 270 y 271 de la audiencia de juicio y también las normas generales, ¿verdad? Es decir, la lectura tiene que ser sistemática de toda la normativa. También, atención, teniendo en cuenta la inconsistencia que se nos produce con la incorporación de esta audiencia de juicio con respecto a las normas generales que ya existían en el Código. En primer lugar, es destacar la imparcialidad estructural del tribunal, que ya sabemos que, como veíamos ayer, que el Código, en las últimas modificaciones, deja claramente establecido que el juez que actuó hasta la audiencia de juicio no va a ser el mismo, o sea, tenemos un nuevo juez que va a llegar a este asunto y va a llegar con un desconocimiento absoluto de lo que ha sucedido antes, solo va a tener el auto de preparación del juicio oral, que es el que le va a dar la información. O sea, desde este punto, cero contaminación, podemos hablar de que este juez realmente no ha intervenido para nada en las etapas anteriores. En cuanto a la inmediación, como ustedes saben, tanto surge de las normas generales del 134 como del artículo 270, está garantizada porque se requiere la presencia preceptiva de juez, fiscal, imputado y defensor. Se reafirma esto en el 270 porque nos dice que la presencia debe ser ininterrumpida y el imputado no puede retirarse de la audiencia sin autorización, etc. Entonces, la ausencia de cualquiera de estos sujetos implica la nulidad de la audiencia. Por supuesto que la víctima siempre va a tener participación facultativa, como ya lo vimos y lo vieron ayer, y va a ser citada en la medida que haya comparecido a la audiencia de formalización. La recepción de la prueba es en audiencia con presencia de todos los sujetos, y esta es una garantía esencial de la inmediación y del proceso penal, cuestión que veníamos reclamando desde hace tiempo en nuestro país. La concentración de los actos sin duda está lograda porque vamos a ver que en esta audiencia se realizan múltiples actividades, que vamos a ver ahora en el desarrollo. Se garantiza también, vamos a ver cómo y de qué manera, si es igual o no a nuestro CGP, cuáles son los instrumentos que utiliza el legislador para asegurar la igualdad de partes en las alegaciones, en la defensa y en las pruebas. Y se reserva para el juez la misión de dirección y control de la audiencia, hacer las advertencias, mantener el orden y respeto. Es decir, tenemos una figura de juez totalmente diferente a la del CGP. Es un juez absolutamente director del proceso, pero que va a tener un rol muy, digamos, bastante diferente en cuanto a lo que va a ser la producción de la prueba, que lo vamos a ver con Santiago, pero vamos viendo que debe sí
velar por la igualdad de las partes, y esto ya lo tenemos planteado en las normas generales, bajo responsabilidad funcional. Esto ha sido una cuestión largamente solicitada en nuestro país por los defensores, que veían mermadas todas sus posibilidades frente al binomio juez-fiscal que campeaba en el proceso anterior. La publicidad externa en este caso está asegurada, simplemente se podrán verificar las excepciones que ya conocemos, legales, que están previstas en los artículos, en las normas generales, en el 135, en el 138, y que podrá disponer el juez, y que frente a la decisión del juez, en este caso de la publicidad, solo tenemos recurso de reposición, como ustedes saben. ¿Qué sucede con la duración razonable o la continuidad de las audiencias? La duración razonable es uno de los principios fundamentales a los que se afilia este código, y está previsto también en las normas generales que las audiencias sean continuas, que se respete la continuidad. En sede de audiencia de juicio, ¿qué es lo que está planteado? En el artículo del 270 y 271, donde se regula la audiencia de juicio, se plantea que las audiencias, dice, se realizarán en forma continua y en sesiones sucesivas hasta su finalización. ¿Qué quiere decir sucesivas? Me planteé yo. Es decir, sucesivas puede ser de la semana que viene, cuando la agenda del juez pueda, cuando pueda de alguna manera recabarse la prueba que hay que producir. Bueno, el código no lo aclara, más allá de la aplicación del principio de continuidad, de duración razonable. Si queremos tener una referencia de fuente, el Código del Proceso Penal chileno, en el propio texto del artículo que regula la audiencia de juicio, ustedes van a ver que dice que se entiende que audiencias en sesiones sucesivas significa realizadas al día siguiente o subsiguiente. O sea, el Código chileno nos da una pauta, vamos a ver cómo se aplica en nuestro país, pero podemos tener una pauta interpretativa de la fuente, sin duda, de lo que ha sido este código. A continuación, en la regulación, el código plantea que el juez puede suspender la audiencia por razones de absoluta necesidad y por un tiempo mínimo necesario, no más de 10 días, salvo excepciones debidamente fundadas. La hipótesis que podemos plantearnos en este caso es la necesidad de, por ejemplo, de agregar, por ejemplo, informes que ya se haya dispuesto el libramiento y que todavía no se haya recibido la respuesta del oficio correspondiente, o la necesidad de seguir produciendo prueba que ya haya sido ofrecida y admitida, pero esta, digamos, continuidad de las audiencias va a tener que ser asegurada por los operadores, no hay ninguna duda, sin perjuicio de que el código establezca que el juez puede suspender, y parecería que es de oficio, sin lugar a dudas las partes podrán solicitárselo al juez y allí se tendrá que resolver. Es decir, la posibilidad de que esta audiencia continúe y sea una audiencia que se desarrolle en términos de continuidad y de comprensión de la prueba y que no se dilate el juicio, va a depender de los operadores. Esto no hay ninguna duda, más allá de que el código no establezca qué significa sesiones sucesivas. Vamos a ir entonces, en términos generales, a plantearnos cuál es el desarrollo que previó el legislador para esta audiencia. Como ustedes ven, así, a grosso modo, en la diapositiva, hay múltiples actividades que se realizan en esta audiencia, que vamos a ir viendo algunas de las características de las que nos están planteando. Bueno, en primer lugar,
el código nos habla de la constitución del tribunal y de la apertura del debate, términos que vamos a ver muy utilizados en esta parte del código, a cargo del juez, sin duda, que va a tener este rol de disciplina y control de la audiencia, y en forma inmediata la actividad que está pautada. En este sentido tenemos que ver que en esta audiencia, a diferencia de lo que sucede en la audiencia del control de acusación, hay un orden de actividades planteado por el legislador, que debe cumplirse. En segundo término, el juez debe hacerle las advertencias al imputado y la información de sus derechos en el sentido de explicarle de alguna manera el contenido de la audiencia, la importancia del acto y los derechos que le asisten en el sentido de declarar, no declarar, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que el imputado pueda decidir solicitar que quiere declarar durante todo el curso de la audiencia, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura que los pone el legislador a cargo, que ustedes ven la redacción del artículo, a cargo de fiscal y defensor. La víctima no está mencionada en los alegatos de apertura, no sabemos si es por un olvido, porque después vamos a ver que sí se la menciona en los alegatos finales. ¿Y en qué consisten estos alegatos de apertura? Y aquí volvemos a lo que yo les planteaba hoy como referencia conceptual. Estos alegatos de apertura son la exposición que hace el fiscal y el defensor, en este caso, de su posición respecto de los hechos controvertidos y de las cuestiones jurídicas debatidas. Y asimismo, de qué manera intentarán probar su tesis, su teoría del caso en la audiencia, y además afirmando la carga de la prueba que tiene la contraria. Entonces, en este punto, este alegato de apertura es lo que yo les decía que de alguna manera nos puede hacer revivir como si estuviéramos volviendo al pasado, a etapas anteriores, pero tiene que ver con esta concepción. Quiere decir que cada uno de estos sujetos va a estar haciendo esta exposición en este momento. El orden está planteado en el código, primero el fiscal, luego la defensa. No establece el legislador cuál es el tiempo, qué límite temporal tiene esta exposición. O sea que aquí tenemos que ser bastante cuidadosos porque podemos incurrir en todos los defectos que muchas veces tienen estos juicios orales, en que a veces los protagonistas tratan de hacer más que nada una exposición muy retórica, muy teatralizada, y eso insume tiempo. Es decir, nada impediría que de alguna manera las partes fijaran al comienzo del juicio junto con el juez un cierto tiempo para exponer sus alegatos de apertura, nada impediría, no hay sanción porque ni siquiera está previsto el tiempo, tampoco hay sanción si se alterara el orden, que no parece, pero de alguna manera la necesidad de que la audiencia cumpla una finalidad útil y efectiva y que no se dilate en grandes discursos, es necesario preservar. Luego de estos alegatos de apertura, donde cada una de las partes expone su teoría del caso, no se olviden que tenemos también que cada parte va a definir su estrategia y teoría del caso, tenemos la producción de la prueba. Producción de la prueba que son aquellos medios que fueron ofrecidos, admitidos y que además fueron ya dispuesto el diligenciamiento antes de esta audiencia para que llegaran a la audiencia a culminar. En cuanto a la producción de la prueba, solamente voy a referirme, después Santiago lo va a hacer en detalle, que la ley determina el orden de cómo se va a producir la prueba. Y en esto tenemos que tener claro que el orden es diferente al del CGP, porque aquí el orden de producción de la prueba es por
cada oferente por el sujeto que ofreció la prueba y no por el medio probatorio. Es decir, primero se va a recibir la prueba del fiscal, luego la prueba de la víctima y luego la prueba de la defensa, ¿verdad? O sea, no vamos a, por ejemplo, a decir vamos a tomar la prueba testimonial y vamos a mezclar testigos, de repente el testigo de este o el tal testigo por el hecho que estamos tratando de probar. Este es un cambio fundamental. ¿Y por qué? Porque de alguna manera se está privilegiando la estrategia de cada abogado y la teoría del caso. Quiere decir que el fiscal, cuando va a comenzar con la producción de su prueba, o la defensa, o la víctima, va a poder decidir en qué orden van a declarar sus testigos, en qué momento va a tener lugar tal testimonio, etcétera, etcétera. Cuestión que hoy en el CGP nosotros sabemos que no funciona de esta manera. Entonces, esto es una forma diferente de plantear el diligenciamiento de la prueba. Decíamos que en materia probatoria lo que tenemos claro es que puede, como creo que ayer ya se adelantó de alguna manera, más allá de diligenciarse la prueba ofrecida y admitida, podemos tener también acuerdo de partes para incorporar ciertos resultados de la carpeta de investigación, que esto también es una manera de hacer ingresar por la ventana, la puerta, la carpeta de investigación que sabíamos que no podía ingresar, pero el acuerdo de partes privilegia, antes que nada, esta inserción de la carpeta de investigación. Y luego tenemos, luego que se hizo toda la producción de la prueba en estas sesiones sucesivas, con esta eventual suspensión, tenemos los alegatos finales. Los alegatos finales que tampoco tienen marcado un límite temporal, que el código reitera que deben ser orales, es decir, no se admite ningún tipo de lectura, ni podría tampoco eventualmente prorrogarse para alegatos, como estamos acostumbrados a veces. Entonces, tenemos que pensar que estos alegatos finales son, de alguna manera, la exposición que hace cada una de las partes. Aquí sí está la víctima y está previsto el orden, de qué es lo que ha podido probar en este juicio, con qué medios de prueba lo ha hecho y qué es lo que no ha probado la otra parte, más allá de las argumentaciones jurídicas y del petitorio concreto que quiera. Es decir, a grosso modo sería un alegato de bien probado, más allá de darle todas las connotaciones que querramos darle y que dependerán de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esto sería, en términos generales, el contenido del alegato final. Y hay una innovación que introduce la audiencia a continuación, que es la réplica, el derecho a réplica. El derecho a réplica, que es eventual, lo puede utilizar sí o no, y que cada uno de los operadores, fiscal, defensor, etcétera, abogado de la víctima, van a tener en cuenta cuando hagan sus alegatos finales, porque la parte contraria va a tener la posibilidad de replicar, ¿sí? Y esto va a poder determinar un juego. No hay límite para la réplica, y tampoco hay límite temporal. Este es un instituto que, como ustedes saben, en el proceso escrito anterior al CGP existía y se eliminó porque entre la réplica y la dúplica pasaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, esperemos que también en estas cuestiones, digamos, podamos tomar límites temporales para que no se nos vaya de las manos un juicio, ¿verdad? Y que cuando llegue el momento de decidir estamos todos cansados, no queremos saber más nada de este juicio. Muy bien, terminada esta posibilidad de réplica, se le da la palabra al final al imputado, es decir, se le pregunta si tiene algo más que agregar, pregunta que hoy, que en el proceso viejo era de rigor, si tiene algo más que agregar, y si es eventual también la posibilidad de que el imputado lo haga, pero quizás podría hacerlo, y finalmente el juez declara cerrado el debate. A continuación debe
De acuerdo al código, luego que se declara cerrado el debate, la regla es que se dicte la sentencia en audiencia con fallo y fundamentos. Por excepción, se va a poder prorrogar en casos de extrema complejidad por 15 días, también con fallo y fundamentos. Es decir, no se adoptó la tesis de CGP de diferir fallo y fundamentos, sino que siempre debe hacerse de esta manera. Lo más probable es que la sentencia se dicte de regla a los 15 días, porque naturalmente debe haber un periodo de reflexión que quizá el juez no lo haya podido tener al final de la audiencia. Yo ya estoy defendiendo a los jueces antes que nada, pero poniéndonos en el lugar, es decir, un periodo de reflexión es sano. La sentencia va a quedar notificada en la audiencia de acuerdo a las reglas generales. Es importante que tengamos en cuenta valoración de la prueba, que para condenar se requiere plena prueba, certeza razonable y aplicación del principio indubio pro reo, sin duda. Voy terminando por aquí esta primera parte y lo dejo a Santiago con la producción de la prueba. Muchas gracias, Raquel. Y retomando a partir de todo lo que tú planteabas sobre la audiencia de juicio y su ubicación en el contexto del proceso, en una exposición que además ha sido para mí muy clara y muy profunda, voy a retomar a partir entonces de lo relativo específicamente a la producción de la prueba, ¿no? Yo tengo por ahí señalados algunos artículos que entiendo, no para leerlos ni citarlos específicamente, sino porque en el contexto de lo que es la producción de la prueba es necesario manejarlos para tener una comprensión sistemática de esta regulación. Sin ninguna duda, como se comentaba previamente esta mañana por parte de Raquel y naturalmente también en la mañana de ayer, el nuevo Código del Proceso Penal marca una diferencia muy clara respecto a lo que estamos habituados en el proceso, naturalmente en el proceso penal anterior, pero también en el proceso civil, en la audiencia complementaria de prueba de los juicios civiles. No solamente por esa diferencia tan clara que es justamente la que priva en el nuevo CPP de toda iniciativa o actividad probatoria, como lo plantea el Código, al tribunal, una diferencia muy clara en lo teórico y en lo práctico con el desarrollo de estas audiencias, sino por otros aspectos que vamos a estar comentando, pero que hacen también a esa idea del sistema adversarial en el cual el objetivo de lograr el convencimiento del juez, y me desligo un poco de todo el debate si el objeto o la finalidad de la prueba es la búsqueda de la verdad o no, digo, el objetivo, mirándolo con un sentido práctico, de lograr el convencimiento del juez acerca de los hechos que cada parte va a alegar en el marco de esa teoría del caso, eso se obtiene a partir de una actividad esencialmente de parte, que eso va a condicionar o por lo menos marcar claramente todo el desarrollo de la producción probatoria, en algunos aspectos en los cuales el Código, me adelanto a señalarlo porque vieron que en la regulación de la audiencia de juicio son un par de artículos simplemente donde está condensada la regulación, el Código quizá en esos aspectos pudo ser un poco más preciso o sistemático o desarrollar más algunos aspectos que quedaron de alguna manera a media regulación y que es necesario por lo tanto complementar. Pero esa complementación o esa interpretación tenemos que hacerla sin olvidar justamente las diferencias, porque nos podemos ver tentados a otra línea interpretativa, las diferencias que marca este código respecto a lo que estamos habituados en el marco del Código General del Proceso, que es el antecedente natural en cuanto a la experiencia que tenemos de un proceso con oralidad y con inmediación, quizá lo de la oralidad relativa, pero por lo menos con producción de prueba en base al principio de inmediación. Un comentario, una reflexión que surge de lo que ustedes ya conocen, no está basada en este caso en datos estadísticos concretos, porque no los tengo, pero por lo que uno escucha y los comentarios de quienes están en el día a día en el nuevo proceso penal, diríamos que la audiencia de juicio, en principio, estaría reservada quizá a un porcentaje muy menor de los procesos penales, ¿no? O sea, estamos hablando de una audiencia en el contexto bastante excepcional, que podrá variar el porcentaje, por lo menos al día de hoy, según los datos que uno va recibiendo, quizá no lleguen, y no hablo de las que ya se hayan realizado, sino partiendo de una estadística en la cual los acuerdos, por ejemplo, para el abreviado y otros acuerdos que excluyen naturalmente la realización de la audiencia de juicio pueden estar en un entorno de un 70, 80%, un poco más, un poco menos, pero en ese entorno podemos hablar. Entonces lo que va a quedar para la audiencia de juicio van a ser muy pocos casos, en el contexto general de lo que son las estadísticas de nuestro proceso penal.
Seguramente más adelante esas estadísticas se puedan confirmar o por lo menos corregir, pero creo que va a andar en ese entorno, porque además en el contexto regional de la reforma del proceso penal es lo que habitualmente se escucha, son pocas las audiencias de juicio en comparación justamente con los casos que se resuelven en base al proceso abreviado, de modo que esto va quedando para muy pocas hipótesis. Naturalmente que eso tiene incidencia en, o por lo menos la incidencia del abreviado es importante para permitir que la audiencia de juicio se desarrolle con el tiempo necesario. Y bueno, y vamos a estar hablando ahora un poquito de algunas características específicas de la producción de prueba en la audiencia de juicio. Yo decía al inicio que quería mencionar algunos artículos, por ejemplo, el artículo 259.1, cuando deja claro, y usted por supuesto que lo tiene muy claro naturalmente, que la indagatoria no se integra al proceso, las actuaciones realizadas, la diligencia realizada durante la indagatoria, investigación preliminar a cargo de la Fiscalía, no se integran al proceso, de modo que la prueba, también lo marcó Raquel hace unos minutos, debe producirse en audiencia, esa es la prueba que va a poder ser considerada por el juez al momento de dictar la sentencia. Pero de todos modos esa referencia de que las diligencias realizadas durante la indagatoria o investigación preliminar no se incorporan al proceso es relativo, puede plantear algunas excepciones, no en esos términos que puedan parecer tan claros de que esto es una excepción a la regla que acabo de mencionar, pero por la lectura, por la interacción de otras normas, eso puede ocurrir. Por ejemplo, el artículo 271.4 permite, de la misma manera que lo hacen también los antecedentes regionales en los cuales se basó nuestro CPP, la lectura al testigo, eventualmente al perito, pero básicamente estoy pensando en el testigo, de declaraciones anteriores, por ejemplo, en etapa de investigación preliminar, algo que en algunos sistemas se conoce como la intención de refrescar la memoria del testigo, bueno, cuando ha olvidado algo, o por lo menos para marcar algún matiz, alguna contradicción. Eso que después podemos comentarlo más en detalle, nos están marcando que aunque esa lectura de esa declaración anterior no determine que la propia declaración se incorpore como prueba, sea tenida en cuenta como prueba, pero seamos francos, de algún modo está incorporándose, aunque sea indirectamente, porque quien está formulando o quien está leyendo esa declaración anterior lo está dejando de algún modo también grabado en el acta, de modo que hay alguna suerte indirecta de que eso que se dijo antes pueda llegar a entrar. Naturalmente que está regulado en términos excepcionales, pero hay que tenerlo en cuenta y es una regla que además en otros sistemas también rige, se aplica, no se inventó, digamos, para nuestro proceso penal. También hay que tener en cuenta, entre otros artículos, bueno, el artículo 140, que permite el rechazo de prueba inadmisible, innecesaria o inconducente, las categorías que maneja, no vamos a volver a eso porque nos supondría retrotraernos una etapa anterior a la audiencia de juicio, pero creo que es importante tenerla presente esa regla, con algunos matices o variantes respecto a lo que tenemos en el CGP. El artículo 127, que también cuando habla, regulando la acusación, ¿no? Cuando habla de la proposición, en su inciso de la proposición, ofrecimiento de prueba, remite entre otros artículos al 268, 270, que habla justamente de la incorporación de la prueba en audiencia, con una derivación que después también podremos, incluso en el ámbito de las preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer luego, en el espacio que tenemos pensado para el final de esta mesa, insistir en ese punto, es decir, qué ocurre con la prueba documental, ¿no? Es decir, de algún modo se ofrece, y yo no quiero volver a esa etapa anterior, pero hay reglas en el propio código que nos dan a entender que la prueba, hasta la propia prueba documental se incorpora después también en la propia audiencia, hay algunos instrumentos que apuntan justamente al reconocimiento de esa prueba documental por su autor, etcétera, o sea que esa prueba también va a ser incorporada y lo quería marcar porque hay referencias específicas que después eventualmente podemos insistir o profundizar. Entre los artículos que también quería resaltar dentro de esa sistemática inicial de la producción de la prueba, estaba también el artículo, obviamente el artículo 271, que habla de la producción de la prueba. Ese artículo 271 tiene naturalmente varias referencias importantes que son en las que nos vamos a concentrar, pero entre otras también hace referencia a las objeciones, con un aspecto que yo quisiera también marcar de antemano. Creo que en ese punto nuestro código se quedó corto en la regulación, ¿no? Porque un sistema oral, diseñado en la forma a la que aspira nuestro código, debió contener quizá alguna referencia más exhaustiva al sistema de las objeciones. Uno haciendo un breve repaso, y por supuesto nunca exhaustivo, pero por lo menos de algunos códigos regionales, encuentra quizá algún atisbo de mayor exhaustividad en la regulación, con otra categoría de preguntas que también pueden ser objetables. Puntualmente, si bien acá está mencionada esta categoría que voy a señalar, que es la de las preguntas sugestivas, en la mayoría de los códigos, y esto lo vamos también a mencionar en unos instantes más adelante,
En la mayoría de los códigos regionales las preguntas sugestivas están reguladas de modo tal que no son admitidas para el interrogatorio directo, pero sí para el contrainterrogatorio, porque se sostiene que es una herramienta fundamental en el contrainterrogatorio, en ese diseño adversarial del sistema, ¿no? Sin embargo, en el nuestro lo plantean en términos tajantes, la inadmisibilidad de las preguntas sugestivas, y faltaría también la regulación de otras categorías. En síntesis, y sin perjuicio de que ahora volveré sobre ese punto, hay una referencia en este artículo 271 a las preguntas, a las objeciones, a las preguntas, pero no hay una regulación clara y de algún modo completa de las preguntas objetables, como sí lo pueden tener otros sistemas en los cuales de algún modo también se inspira el nuestro, ¿no? Esas categorías va a haber que ir construyéndolas y va a haber que también ir pensando en cómo desarrollar esas objeciones, una práctica o experiencia que en otros sistemas ya está mucho más desarrollada, pero a la cual tenemos que habituarnos, porque volvemos a lo mismo, y yo insisto quizá, no sé si debidamente, pero insisto en la comparación práctica con lo que estamos habituados en el proceso civil, como abogados. Ahora me pongo en la perspectiva del abogado. En general no estamos habituados a lo que es el desarrollo de las técnicas de litigación oral en materia de interrogatorio. Pienso que eso tiene una raíz muy clara en la iniciativa probatoria del tribunal. Iniciativa probatoria, acoto ese término de lo que es el interrogatorio que inicialmente hace el juez del testigo, que en general en el proceso civil muchas veces agota las preguntas que se harían sobre ese tema, entonces el abogado en general a veces no hace preguntas, no va preparado en muchos casos para interrogar. Bueno, yo creo que eso tiene que cambiar radicalmente o va a cambiar radicalmente en el nuevo proceso penal. Y una referencia que hago a modo de paréntesis, volviendo un poquito hacia atrás, cuando hablaba de la poca experiencia o casi nula experiencia que tenemos al día de hoy en las audiencias de juicio, tengo entendido que aquí en Montevideo, lo comento simplemente como una información, ni siquiera un dato certero, pero lo que he oído es que no han habido hasta ahora audiencias de juicio aquí en Montevideo, sí alguna en el interior, pero muy aisladamente, con lo cual estamos hablando en principio de, en este punto, no así en otras audiencias que se comentaron antes, pero en este punto, en esta audiencia, de interpretaciones que no tienen todavía una confrontación con la experiencia práctica. Eso creo que es un punto que nos lleva a lo que comentaba Raquel al inicio. Son más las dudas que podemos tener en este momento que las certezas, porque también después es necesario confrontar estas opiniones con el desarrollo práctico de este instrumento que es la audiencia, ¿no? Pero volviendo al punto, estaba hablando de las objeciones, después me detendré más en ese aspecto. Otros artículos que quisiera destacar en esa sistemática inicial, entre ellos el artículo 158, porque es el que establece las reglas para el examen de los testigos. O sea, hay que coordinar la lectura del 271 con el 158, que a su vez condensa la regulación de las reglas para el interrogatorio o examen de testigos, que aplica también al interrogatorio de peritos, que aplica también eventualmente al interrogatorio del imputado, en el sentido de que se habla justamente de las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, o examen y contraexamen. Es aquella idea sobre interrogatorio y contrainterrogatorio, del interrogatorio cruzado, del examen cruzado, del cross-examination. Bueno, de algún modo eso está recogido como base de este sistema de producción de prueba. Y lo mencionaba este artículo, al cual iremos luego, porque entre otros aspectos marca ya un punto que puede ser, quizá, puede no parecerle tan trascendente, pero me parece que es necesario por lo menos reflexionar sobre eso, ahora ya quizá desde la perspectiva más del juez. Habla justamente este artículo, entre otros aspectos, que el juez podrá rechazar preguntas o cualquier pregunta que juzgue inconducente, dilatoria, subjetiva, perjudicial o agraviante para el testigo. Más allá de esas categorías que después podemos comentar, tenemos que también analizar o reflexionar acerca de si el juez de oficio en un sistema que apunta a un diseño adversarial en la producción de la prueba, puede, aunque la contraparte no objete una pregunta, el propio juez rechazarla porque entra en alguna de estas categorías, que ya me anticipo a decirles que aunque pueda resultar no del todo adecuada la sistemática adversarial, si ustedes quieren, creo que hay argumentos en el código que permitirían sostener esa interpretación, digamos, pero volvería sobre eso en unos instantes. Lo quiero marcar simplemente porque me parece que es un artículo que tiene relevancia. Bueno, por ahí tenía el 174, pero no es un artículo en el que quiero insistir ahora. Y luego también el artículo 178, para terminar con esta referencia introductoria al sistema de la producción de la prueba, en materia de prueba pericial. Este artículo, yo creo que, o la regulación de la prueba pericial, creo que es algo que también va a requerir cierta reflexión en relación a la producción de la prueba, porque también marca un corte en varios aspectos con lo que estamos habituados en el CGP,
y nos genera justamente el desafío de imaginarnos cómo va a funcionar este sistema, ¿no? Puntualmente, la duda que podemos dejar planteada para retomarla en breve es si en materia de prueba pericial estamos en función de la regulación que se incorpora con alguna de las modificaciones posteriores al texto original del CPP. ¿Se acuerdan que el texto original del CPP en este punto, por el artículo 179, remitía a la regulación del CGP en materia de prueba pericial? Ese artículo fue derogado, el 179 ya no está en el CPP, y con algunas otras modificaciones parecería apuntar nuestro sistema de prueba pericial a una regulación muy distinta a la que estamos habituados, repito, en el proceso civil. En ese sentido, cuando hablamos de peritos, estaríamos pensando básicamente en los peritos de confianza de las partes o los peritos a los cuales acuden las partes, lo que en la teoría del sistema procesal civil mencionamos muchas veces como el perito de parte, que aporta justamente esos conocimientos a la parte, ya sea al fiscal o al imputado a través de su defensor, para la preparación del caso y que después esos sujetos, el fiscal o el defensor, evalúan la conveniencia o no de presentar esa prueba, la prueba pericial, que a su vez se va a incorporar al proceso básicamente mediante la declaración del perito en audiencia, lo que va a servir como prueba pericial, lo que va a tener esa calidad de algún modo en el proceso penal y que eventualmente podrá ser tomado en consideración por el juez en la sentencia, es justamente lo que el perito declara en la audiencia a partir de ese interrogatorio, que a su vez está sometido a las reglas del interrogatorio directo, el contrainterrogatorio de testigos. Esto nos puede generar, insisto, alguna duda en cuanto a por lo menos dos aspectos. ¿El informe pericial quedará incorporado por escrito también al proceso o nos vamos a quedar simplemente con lo que el perito declare en la audiencia, que muchas veces puede ser una síntesis, completa o no, dependerá muchas veces del interrogatorio y de la habilidad de las partes para ese interrogatorio durante la audiencia, o sea, la incorporación o no de ese informe por escrito? En otros sistemas regionales que también he podido mirar, pensando en el chileno, en algunos códigos argentinos, se prevé justamente los dos aspectos, que se presente por escrito, que después a su vez se haga ese interrogatorio en audiencia. Pero la presentación por escrito tampoco tiene por finalidad en alguno de esos sistemas que ese informe escrito sea finalmente la prueba pericial, sino que al hablar o al regular la presentación por escrito, justamente a lo que se apunta es a permitir el adecuado control de la contraparte previo a la audiencia. Yo, si el fiscalía va a presentar un perito como prueba durante la audiencia de juicio, yo como defensor tengo el derecho de conocer previamente ese informe para poder realizar un adecuado control e interrogatorio de ese perito en la audiencia. De eso se trataría. Entonces, eso es un aspecto opinable. Tengo conocimiento a través de una respuesta muy generosa, un muy destacado juez del nuevo proceso penal, que en algún caso que le ha tocado pronunciarse sobre este aspecto, ha entendido que lo que corresponde es justamente que la producción de la prueba pericial se haga en audiencia y no la incorporación por escrito. O sea, lo que va a tener la calidad de prueba pericial va a ser la declaración del perito en la audiencia y no el informe escrito, que en realidad la finalidad sea simplemente el control para la contraparte previo a la audiencia de juicio de la que estamos hablando. Bien, con ese contexto, por lo menos panorama muy somero, muy genérico de la regulación del sistema de producción de pruebas, ya nos vamos imaginando que el desarrollo de la audiencia de juicio en este aspecto va a ser muy distinto del que estamos habituados, insisto, tanto en el proceso civil como en el proceso penal anterior. Hay una idea que mencionó Raquel y que también, analizando la audiencia de juicio, la plantea Santiago Pereira en este libro que se comentaba también de la Asociación de Magistrados, que es esa idea de que la audiencia, obviamente recogiendo planteos e ideas anteriores, de que esa audiencia sea autosustentable. Es decir, que cualquier sujeto que participe de la audiencia pueda comprender y tener una valoración de los elementos probatorios a partir de lo que se produce en la audiencia y no de elementos anteriores. Esa es la idea que está detrás de la regulación del nuevo código, que lleva justamente a que toda la prueba se vaya a producir en la audiencia. Bien, de acuerdo entonces a lo que veníamos señalando, tendríamos que pasar a analizar ahora algunos aspectos vinculados con el interrogatorio, y puede ser un punto de arranque interesante el interrogatorio de los testigos, es decir, cómo se va a desarrollar el interrogatorio de los testigos.
Tenemos varias reglas interesantes a considerar, hay algunas más específicas que quizá no vale la pena mencionarlas ahora, sin perjuicio de que si ustedes tienen algún planteo, inquietud, comentario, las podemos ver luego en el espacio dedicado o reservado a las preguntas. Me refiero con eso, que dejaría un poco de lado ahora, reglas específicas para interrogatorio, por ejemplo, de la víctima de delitos sexuales, de menores, de testigos intimidados, o sea, eso tiene una regulación más específica que en algunos casos lleva justamente a que también, por ejemplo, pensando en testigos menores de 18 años de edad, alguna variante interesante en lo que vamos a estar habituados, o sea, un juez más pasivo en el interrogatorio. Bueno, en el caso de los interrogatorios de menores de 18 años de edad, las partes no van a hacer preguntas directamente, sino a través del juez, con lo cual ahí hay una variante, pero la variante no implica un cambio sustancial en el sentido que no estamos hablando de una iniciativa probatoria del tribunal ni nada que se le parezca. Está claro también, creo, esta regla, por eso no voy a detenerme mucho en eso, la regla referida a que el juez solamente puede hacer al final del interrogatorio de los testigos alguna pregunta aclaratoria. Se eliminó la regulación anterior que incluía también preguntas ampliatorias porque hubiera generado también dificultades en el trazado del límite o de la frontera entre una pregunta ampliatoria y una cierta iniciativa probatoria que se va filtrando en esa pregunta, ¿no? De modo que hoy en día el juez solamente puede hacer al final del interrogatorio del testigo alguna pregunta aclaratoria. ¿Cómo está diseñado el interrogatorio de los testigos? Bien, está diseñado obviamente en base a las preguntas que van a formular las partes, no el juez, naturalmente ese es el punto de arranque muy claro, muy obvio, y se organiza en base o se estructura en base a esa idea del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. El interrogatorio directo lo formula quien propuso, quien ofreció al testigo, mientras que el contrainterrogatorio lo formularía naturalmente la contraparte. No hay mayor desarrollo en el código acerca de esta idea de interrogatorio directo y contrainterrogatorio, no se dice mucho más que eso, simplemente se agrega, es un punto que también en otros sistemas es discutido, pero se agrega que se podría autorizar un nuevo interrogatorio del testigo una vez concluido ese interrogatorio, lo cual no soluciona, repito así, en forma expresa, el punto que he visto debatido en otros sistemas, si es posible después un reinterrogatorio, después del contrainterrogatorio y un recontrainterrogatorio, como también se lo denomina, pero podría servir de fundamento para la opción por la posibilidad de un nuevo interrogatorio una vez concluido el contrainterrogatorio, porque si la propia ley dice que en caso de que el tribunal lo entienda admisible por determinados factores que la propia norma regula, se podría admitir un nuevo interrogatorio, bueno, eso podría de algún modo también habilitar, una vez concluido el contrainterrogatorio, algunas preguntas que hubiera formulado quien propuso ese testigo. Técnicas en cuanto al interrogatorio directo, por supuesto hay muy variadas. Yo creo que una opción en la que se insiste mucho entre dos categorías, que coincido con alguna opinión que he leído al respecto, no apunta a que uno marque que ese es el único sistema o ese es la única estrategia interrogatoria válida o admisible, sino que deberíamos buscar un adecuado equilibrio de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. Es aquella que distingue entre un interrogatorio libre que apunta a la narrativa del testigo, es decir, que el testigo narre libremente los hechos, como muchas veces vemos aquí que se inicia un interrogatorio en el proceso civil. Esa es una técnica posible. Quizás si yo tuviera que inclinarme en el marco de un proceso adversarial, yo apuntaría más a la otra, pero bueno, es un aspecto también de opciones, acá no hay una verdad absoluta, naturalmente, ¿no? Que justamente la otra opción sería el de las preguntas más cerradas, más concretas, más específicas, que vayan de algún modo guiando al testigo, guiando en el buen sentido de la palabra, ¿no?, hacia los hechos que el abogado quiere naturalmente probar de acuerdo a su teoría del caso. Entonces, esas son opciones, por lo menos menciono las dos más habituales dentro de lo que es un interrogatorio directo. Y ese interrogatorio cerrado, repito, va apuntando a que el testigo vaya siendo conciso en las respuestas, o por lo menos las preguntas apunten a eso, porque después que el testigo se limite a contestar lo que uno le pregunta siempre es algo totalmente imprevisible, pero apunta a eso y que uno con sus preguntas vaya naturalmente llevando el hilo conductor de ese interrogatorio y no dejándolo al libre o espontáneo albedrío del testigo que se maneje en torno a los hechos relevantes para la causa. En cuanto al interrogatorio directo, hay algunas categorías de preguntas que la ley marca que son inadmisibles en general, y las menciono de acuerdo a cómo está regulado en el Código. Bueno, habla justamente de pregunta que el juez juzgue inconducente, naturalmente una pregunta que no es idónea para probar el hecho que se persigue acreditar, una pregunta dilatoria. Yo creo que esto más bien apunta
a una línea de interrogatorio que tenga por finalidad simplemente dilatar, insistir, repetir, o sea, una pregunta repetitiva, insistir en lo mismo cuando ya el testigo lo dijo, demorar. Pregunta sugestiva, aquí tendríamos que detenernos un poquito, perjudicial o agraviante para el testigo. Son las categorías que maneja el código y repito, en mi opinión, habiéndose quedado un poco corto y hasta un poco impreciso en la regulación de estas categorías. En cuanto a las preguntas sugestivas, y después volveremos un poco más sobre esto en cuanto al sistema de las objeciones, yo diría que en cuanto a las preguntas sugestivas, reiterar lo que mencionaba hace unos instantes. La ley establece que son inadmisibles en general, no distingue si solamente para el interrogatorio o también para el contrainterrogatorio. Estamos hablando ahora del interrogatorio directo. La solución de entender que se descartan por completo las preguntas sugestivas. Naturalmente estamos pensando en aquellas preguntas que encierran o sugieren la respuesta en la propia pregunta. Esa técnica es bastante cuestionada o cuestionable en el diseño de un proceso adversarial, de acuerdo con lo que uno puede leer sobre ese tema, porque se entiende que las preguntas sugestivas, no tanto obviamente para el interrogatorio directo, pero sí para el contrainterrogatorio, son necesarias justamente a los efectos de vencer la resistencia de testigos que de antemano uno puede concebir como testigos hostiles. Ahora hablaremos de esa categoría que tampoco estamos habituados a mencionarla en lo que es nuestro proceso civil, el testigo hostil, pero es una categoría importante en lo que es la producción de prueba en un sistema como el que tenemos regulado en el nuevo CPP. De modo que excluir las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo no parecería un problema. Sí es un problema quizás desde esa perspectiva, que el interrogatorio directo, que las preguntas sugestivas estén también excluidas para el contrainterrogatorio. Incluso para el interrogatorio directo, en algunos sistemas se establece, incluso pensando en algunos de los antecedentes más remotos, en los que después a su vez se inspiran las reformas regionales en América Latina, en algunos casos, en materia de las reglas federales de evidencia en los Estados Unidos, también las preguntas sugestivas se pueden llegar a admitir en un interrogatorio directo respecto de un testigo hostil presentado por la propia parte. O sea, más que distinguir, no sé si soy claro en este punto, pero más que distinguir entre interrogatorio directo y contrainterrogatorio, creo que el foco habría que ponerlo, o el énfasis habría que ponerlo en la figura del testigo hostil, que puede ser un testigo propuesto u ofrecido por la propia parte que está realizando el interrogatorio directo, en cuyo caso, en algunos sistemas, se llega a admitir la pregunta sugestiva. ¿Con qué finalidad? Porque quizá uno plantea, bueno, pero es lógico que las preguntas sugestivas se excluyan, porque en el fondo, bueno, pero esa idea que tenemos de que es lógico excluir las preguntas sugestivas está diseñada en base a otro modelo de proceso en audiencia, de determinación o fijación de los hechos que luego el juez va a considerar en su sentencia. Aquí, cuando el desarrollo y la producción de la prueba está basado en la teoría del caso que cada parte presenta y en la necesidad de confirmar los hechos que cada parte alega, bueno, la pregunta sugestiva es vista como una herramienta necesaria para que la parte que no propuso ese testigo pueda vencer esa idea de hostilidad que muchas veces podemos encontrar en un testigo, que si uno reflexiona en cuanto a la experiencia que tenemos incluso en los procesos civiles, muchas veces lo vemos, es difícil mover al testigo de una línea, y si no tenemos la herramienta de una pregunta sugestiva, es aún más difícil. Entonces, por esa línea, y sin insistir mucho más en esa idea, parecería aconsejable que se estableciera un sistema en el cual la pregunta sugestiva fuera admisible, por lo menos en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio directo de un testigo hostil. Se ha planteado, en ese artículo que mencionaba de Santiago Pereira Campos, publicado en el libro sobre el nuevo CPP que edita la Asociación de Magistrados y la Fundación de Cultura, se ha planteado una interpretación que me parece bastante razonable, manejando el 158.4 y el 271.2, que es el que leíamos recién. La conclusión a la que él llega o plantea es que las preguntas sugestivas estarían excluidas exclusivamente en el interrogatorio directo, pero no en el contrainterrogatorio. Hay una serie de desarrollos argumentativos, pero básicamente la remisión a la idea del interrogatorio directo y contrainterrogatorio en el 158 permitiría interpretar, de acuerdo a esa línea, que el interrogatorio o las preguntas sugestivas solo están excluidas para el interrogatorio o examen directo, no el contrainterrogatorio. Bien, bueno, naturalmente que hay mucho más para agregar en cuanto a la declaración de los testigos. Estaba viendo justo el tiempo para no excederme de lo que habíamos acordado con Raquel, pero creo que lo fundamental en el interrogatorio de testigos era ese aspecto, marcar justamente la idea de un sistema distinto en el cual el juez va a permanecer en principio pasivo en ese aspecto de producción probatoria. Sí,
ordenando el debate, sí, ejerciendo la dirección de la audiencia, naturalmente, y en ese punto llego a algo que había comentado hace unos minutos. ¿Puede el juez, o está facultado el juez, para rechazar una pregunta que formule el fiscal o el defensor sin que la contraparte de la que lo formuló se haya opuesto o haya formulado una objeción? Lo comento como un problema, quizá para ustedes no lo es y es clarísima la solución. Yo, en ese sentido, me basaba en el propio artículo 158.4, cuando dice que el juez podrá rechazar cualquier pregunta que juzgue inconducente, etcétera, ¿no? Yo creo que de esa perspectiva, y ese sería quizá el argumento central, para sostener que sí, que el juez estaría facultado para ejercer ese control de oficio, que no creo que sea, en una perspectiva más sistemática, una solución contraria al principio acusatorio. Por supuesto que reconozco que puede ser un aspecto opinable, pero me parece que no entra en la sistemática más firme del principio acusatorio la exclusión de esta posibilidad, no la veo tan claramente anclada en ese principio. Y lo planteé justamente porque en algún caso, comentando informalmente este tema, bueno, había surgido esta duda. Para algunos no parecía tan claro que en un sistema acusatorio, adversarial, bueno, sea el juez el que salga de algún modo a rechazar una prueba sin que la contraparte lo haya planteado, sin que la contraparte que no formula lo haya planteado, que parecería lo más lógico. Naturalmente que lo más aconsejable es que este tipo de control se ejerza en primer término por las partes y que el juez esté para decidir, naturalmente, porque lo que sí reconozco que genera alguna complicación en una perspectiva más amplia es que en ese caso es el juez el que está ya partiendo de la tesis de que esa pregunta es inadmisible sin haber permitido que la contraparte a la que lo formula lo planteara, de modo que su decisión ya encierra justamente una alegación, una decisión. Alego como juez que es inadmisible y lo decido. De esa perspectiva puede ser más cuestionable el sistema. Pero repito, si me planto en la base normativa que mencionaba recién, parecería tener fundamento. Reitero, no creo que sea claramente excluida por el principio acusatorio, y porque hace de algún modo también a la dirección y al control que la propia ley le está asignando al juez en cuanto a la admisibilidad de las preguntas. Y tampoco creo, también otra conclusión o reflexión que puede ser discutible, que esto esté excluido en virtud de los acuerdos probatorios, es decir, podría sostenerse, bueno, como las partes pueden llegar a acuerdos probatorios y dar por probado, por admitido un hecho, con más razón aún puede renunciar a objetar una pregunta y permitir que la línea vaya por ahí. Yo no creo que sea un argumento tan claro en sus fundamentos, porque me parece que una cosa es un acuerdo probatorio que excluye la necesidad de probar un hecho, porque ese hecho se tiene por admitido, queda fuera del objeto de la prueba, y otra cosa es cuando ya entramos en el terreno específico de la prueba, en el cual hay determinados controles de admisibilidad de las pruebas que le corresponden al juez. No son dos ámbitos que sean lo mismo, digamos, ¿no? Creo que son ámbitos diferenciables. Pero en fin, eso lo dejo planteado, si a ustedes les interesa lo podemos retomar más adelante. En cuanto a las objeciones, y sé que, tonto acaso Raquel me indica si me estoy excedido. No, estaremos 5 minutos más. Está bien. En cuanto a las objeciones, repito, no tenemos un sistema de objeciones claro. Simplemente hay una referencia en esos artículos de la audiencia de juicio a las objeciones, pero no se aclara cuáles son, cuáles pueden ser. Tenemos que estar imaginándonos naturalmente, y esto es un tema sumamente menor y secundario, pero bueno, hoy en día en un proceso civil, si no estamos de acuerdo con una pregunta, no le decimos al juez objeto de la pregunta, decimos, bueno, se habla más informalmente, bueno, eso podrá variar o no, es un aspecto más bien de técnica, de práctica, de idiosincrasia de nuestro foro, que no es el mismo, naturalmente, que el que uno puede ver en otros países, pero bueno, acá hay una referencia legal a las objeciones a las preguntas, ¿no? Entonces, perfectamente el abogado, frente a una pregunta, puede utilizar ese instrumento de la objeción, doctor, objeto esta pregunta, o formula objeción. Hay distintos sistemas de objeciones, hay un tipo de objeción que es conocida como la objeción argumentativa, en la cual quien plantea la objeción argumenta los fundamentos por los cuales objeta esa pregunta, y otro tipo de objeción, sin perjuicio de otras categorías, pero menciono las dos principales, un tipo de objeción continua, en la cual lo que se objeta es una línea de interrogatorio en base a determinadas preguntas para no estar constantemente cortando la declaración o interrogatorio del testigo. Ya dejo uno marcado que yo objeto esa línea de interrogatorio por determinados argumentos y no estoy constantemente frenando o interrumpiendo para plantear luego una objeción. ¿Cuáles pueden ser los fundamentos de las objeciones? Ya hemos mencionado algunas. La pregunta sugestiva, lo digo en términos muy genéricos, después por supuesto que también lo podemos reflexionar un poco más en la medida que ustedes tengan alguna inquietud sobre eso. Una pregunta sugestiva, yo creo que eso ya lo hemos
desarrollada un poco, ya que no vale la pena insistir en ese punto, pero si es un interrogatorio directo uno podría oponerse diciendo, doctor, esa pregunta es subjetiva, bueno, el juez tendría que resolver en el momento, naturalmente, si admite o no admite esa objeción, si hace lugar o no hace lugar esa objeción. La pregunta es impertinente, o sea, no refiere a hechos que integran el objeto del proceso o eventualmente incluso en otro diseño de esta categoría, el objeto de la prueba. La pregunta es compuesta. Estoy mencionando algunas categorías que en este caso puntualmente he tomado, no de la regulación específica, pero sí de cómo funciona en algún otro sistema, porque tampoco en los códigos que he podido ver, que no son muchos tampoco, hay una lista tan exhaustiva, pero la práctica forense ha ido desarrollando una serie de categorías que también en nuestro medio me parece que son perfectamente admisibles. Entonces, la pregunta compuesta, esa pregunta que encierra en sí misma más de una pregunta, que es muy común que la veamos, ¿no? Y que genera también a veces confusión en el testigo, a veces pone una advertencia, pero a veces también puede haber cierto designio del abogado en querer hacer la pregunta de esa manera. Bueno, eso también puede ameritar o generar una objeción. Yo no lo aclaré al inicio de este aspecto o de este tema vinculado con las objeciones, pero me parece que es importante, aunque parezca obvio, naturalmente, y lo que importa no es lo que uno diga aquí, sino después cómo uno se conduce en la audiencia. Pero me parece que es fundamental en ese sentido que los abogados estemos muy despiertos en la audiencia, porque estas situaciones pasan, digamos. Yo no objeto una pregunta en el momento y el juez tampoco la entendió inadmisible, eso va a seguir de largo. Y ya después, cuando el testigo empezó a responder, es más difícil, porque puede quedar como que yo estoy interrumpiendo para hacer una objeción porque no me gusta la respuesta, pero tenía que haberla hecho a continuación de que la pregunta se formuló. Eso es algo obvio, pero bueno, me pareció importante señalarlo. La pregunta es repetitiva, tampoco es una categoría que amerite mucho más desarrollo. La pregunta es capciosa, bueno, estas son preguntas que están basadas en el artificio o el engaño, que se formulan para obtener conclusiones favorables, encierran cierto engaño o pueden generar confusión. O sea, cuando a veces la pregunta ya encierra en sí misma una afirmación que la doy por sentada y apunto a otro paso adicional en esa pregunta, pero ya cuando el testigo responda, implícitamente está asumiendo como válido lo primero que afirmé. Puede haber entonces cierto engaño en la formulación de la pregunta. Entonces eso también puede ameritar una objeción basada en que la pregunta es capciosa. La pregunta es especulativa. Esta categoría a mí en general me plantea preocupaciones en el hoy, ¿no? Ni siquiera pienso en el CPP, a veces uno lo ve en los procesos civiles también, ¿no? Tenemos alguna tendencia, incluso es más preocupante cuando la formula el juez, pero lo comento porque lo he vivido, seguramente ustedes también. Cuando se está haciendo una pregunta justamente especulativa, es una pregunta que supone hechos, que incita al testigo a presumir, a imaginar, a suponer que hubiera pasado si tal cosa, o sea, imaginarse una hipótesis y responder sobre eso. Eso lo vemos y son preguntas muy riesgosas, digamos. Entonces yo creo que también es una categoría en la cual uno puede perfectamente plantear o en base a esa situación plantear una objeción sosteniendo justamente que la pregunta es especulativa. La pregunta es argumentativa, es cuando el abogado, que también a veces lo vemos, empieza a discutir con el testigo, más que enfocarse en hacer una pregunta concreta. Bueno, eso hoy en día lo vemos y lo interrumpimos si es necesario diciendo, doctor, formule la pregunta, pero en este caso la categoría es una pregunta, es una pregunta argumentativa, la pregunta es ambigua, el testigo omite opinión y no es perito, es otra objeción que también se ve en otros sistemas y me parece que es una objeción muy interesante, sobre todo en juicios de cierta complejidad, en lo fáctico, en lo probatorio, que uno pueda objetar una pregunta que a veces el límite es muy difuso. A ver, le estoy pidiendo una opinión y en realidad no es un perito, es un testigo. Partamos de la base de que nuestro concepto del perito, con esta sistemática que hemos venido mencionando, cambia un poco, ¿no? O sea, el perito no es... lo comento porque en general tenemos que revisar, por lo menos para el CPP, todo ese desarrollo doctrinario en materia de, o por lo menos conceptos que tenemos muy arraigados en materia procesal civil, en base a la regulación que tenemos en el CGP, de que el perito es el que designa al juez, ¿no? Eso cambia con el nuevo código, entonces el perito es el que presenta la parte y ahí, obviamente, el límite entre el perito y el testigo puede ser, pero si estoy frente a un testigo y está emitiendo una opinión, bueno, ahí yo puedo justamente objetar esa pregunta por estar requiriendo una opinión. Hay algún límite difuso que se conecta con el testigo técnico, que puede generar algunas dudas, pero en principio es una objeción que perfectamente se puede manejar. El testigo emite una conclusión valorativa cuando se le pide una opinión también al testigo, el testigo ya en el desarrollo de su declaración está interpretando, valorando los hechos, cuando lo que tiene que hacer es justamente declarar. Entonces estas categorías son muy claras en lo conceptual, pero después las bajamos a tierra y no son tan claras los límites, ¿no? Pero bueno, por lo menos son categorías que podemos manejar.
Otra objeción que también se menciona a veces, bueno, no se permite que el testigo responda, es un interrogatorio hostil y también eso puede dar lugar a una objeción. Una última que menciono allí, sin prejuicio de otras naturalmente que pueden haber, más clásicas incluso, pero esta puntualmente la he visto mencionada en algún otro sistema, que es el testigo. La objeción es el testigo está emitiendo, o por lo menos haciendo una declaración de referencia, es decir, una declaración de oídas. El testigo de oídas está declarando no lo que vio, sino lo que alguien le contó. En algunos sistemas ese tipo de declaración en principio no es admitida. Y estamos pensando en objeciones a las preguntas, pero en otros sistemas también contemplan objeciones a la respuesta. No se puede permitir esa respuesta, porque el problema es el de arranque, digamos, más allá de lo que uno pueda pensar conceptualmente, sistemáticamente, una vez que eso está incorporado al juicio ya es difícil sacarlo de la cabeza del juez que lo está escuchando. Entonces puede justamente llevar a que uno objete la pregunta diciendo, no, en realidad se le está pidiendo al testigo que declare sobre algo que él no percibió, o sí, y yo creo que es donde más incidencia puede tener este tipo de objeciones, si la respuesta va apuntando a eso, que uno pueda admitir una objeción a una respuesta, que en otros sistemas está previsto, objeciones a las respuestas, objeciones hasta a los alegatos, se prevén en otros sistemas. Acá hablamos justamente de objeciones a las preguntas, pero creo que también es una línea interesante para reflexionar esta del testigo de referencia y la respuesta de referencia. Sé que voy quedándome muy corto de tiempo, hago alguna referencia más y después dejamos el espacio para todas las inquietudes que ustedes quieran plantear. Hemos estado hablando de la declaración de los testigos. Aplica lo mismo para los peritos. En cuanto a los peritos, insisto en alguna idea que ya había comentado al inicio, es decir, la prueba pericial se va a incorporar mediante la declaración del perito en la audiencia, sujeta a las mismas reglas que acabamos de mencionar. Se habla allí en la regulación de este medio probatorio que primero el perito hará una síntesis de sus conclusiones, de su informe y sus conclusiones, y después se abre justamente la audiencia del interrogatorio y contrainterrogatorio, según quien haya propuesto o ofrecido esa prueba, ¿no? Algunos opinan que no es bueno que en un sistema adversarial comencemos por esa narración más abierta del perito, sino que debería concretarse en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Esto es un tema opinable, más bien práctico, de estrategia. De todos modos está regulado de ese modo nuestro código y tenemos que imaginarnos ese tipo de dinámica. La supresión absoluta de la remisión a las reglas de la prueba pericial en el CGP puede generar quizá algunas dificultades en algunos otros aspectos que también se podrían comentar si tienen alguna inquietud sobre eso, pero aspectos vinculados con impugnaciones, etcétera. Lo que pasa es que tenemos que desligarnos del sistema de la prueba pericial del CGP, que era el perito designado por el juez. Acá el perito es el de la parte y bueno, y después hay otra serie de dificultades que no hacen ya a la regulación en sí, sino hasta aspectos más vinculados con el acceso, que justamente, bueno, las dificultades que a veces todo eso puede generar en cuanto a las posibilidades, no para la Fiscalía, que puede tener otras herramientas, pero para el imputado de acceder a determinados peritajes, ¿sí? Tiene algunas líneas el código que subsanarían eso, la posibilidad de que se lo cite o al propio fiscal o al juez, dependiendo de la etapa del proceso en la que estemos, algún dictamen pericial. De modo que no está, en mi opinión, y repito, es un punto que puede dar para más, no está excluida del todo la posibilidad de que un perito intervenga en el proceso mediante designación del tribunal. Incluso el propio código mantiene cierta regulación que puede quedar media sistemática o incoherente cuando hace referencia a los honorarios del perito. Las reglas del honorario del perito son más para el perito que es designado por el juez, pero en este caso no aplicaría. Bien, les comentaba también que en cuanto al imputado también se aplican las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Naturalmente que lo que hay que considerar en primer término es que el imputado tiene derecho a guardar silencio, está claramente previsto en el 64 y en otras normas, y el juez tiene que advertirle al inicio siempre de ese derecho que tiene, que su silencio obviamente no puede ser utilizado como un argumento en su contra. Pero si decidiera declarar, bueno, se va a sujetar a ese tipo de reglas que ya mencionábamos anteriormente, y sé que queda para mucho más en cuanto a la producción de la prueba, pero iría concretando por allí. Les comenté, y con eso voy cerrando, que hay algunas reglas específicas para declaración de determinados testigos, para declaración de la víctima de abusos sexuales, buscando justamente reglas que eviten otros aspectos que se conectan con la posible revictimización, pero también brindando por lo menos un cierto control de la producción de esa prueba, que bueno, que también son temas interesantes y que si ustedes quieren podemos comentar en este espacio reservado a las preguntas. Así que les agradezco y estamos abiertos a lo que ustedes quieran plantear. Yo voy a agregar algo a lo que dice Santiago para que ustedes también vean cuál es su opinión. Uno de los problemas que plantea el código y que podemos interpretar de una manera o de otra es qué puede hacer la víctima en la producción y diligenciamiento de pruebas.
porque si nosotros vemos la regla general de participación de la víctima en el 81.2, literal C, nos dice que la víctima puede, en el diligenciamiento y producción de la prueba que haya sido propuesta por su parte, tener los mismos derechos que las partes. Y luego, si vamos a la regulación de cada medio específico, como ha planteado Santiago, siempre nos habla de las partes, no nos habla de la víctima. Entonces la pregunta es, estamos en la audiencia de juicio, está la víctima, que hasta ahora no ha participado demasiado, de hecho, esa en la vida real de lo que hemos sabido de los juicios, no ha participado, pero vamos a suponer que hay una víctima que está con su abogado en audiencia. Esta víctima va a poder interrogar a los testigos o propuestos por la Fiscalía y por la defensa, o tenemos que hacer una interpretación absolutamente literal de lo que plantea el 82.2 literal C, en el sentido de que solo podría repreguntar a los testigos de su parte, o preguntar o repreguntar de alguna manera. No sé vos qué opinás. Bueno, no, yo haría una interpretación restrictiva. Quizá plantearlo así suena un poco antipático, no es la idea, pues además hablar de siempre la víctima genera, por lo menos en la experiencia que he tenido, cuando uno entra en el tema de la víctima después no sale, ya nos quedamos ahí, ya después no salimos. Pero yo creo que no, que la norma que leía Raquel me parece que es clara en cuanto a que puede preguntar o interrogar a los testigos propuestos por la propia víctima, pero no a los de la Fiscalía. Y no es solamente, en mi opinión, un argumento puramente literal, porque creo que también hay que partir de la base de que sin perjuicio de los derechos de la víctima, yo quizá me centro más en, y ahí puede ser un aspecto que sea discutible, pero en las garantías también para el imputado, que ya tiene una contraparte que es el fiscal, y entonces, bueno, yo creo que su contraparte es el fiscal. La víctima tiene derechos concretos que la ley reconoce, quizá en un marco más amplio de la normativa convencional, bueno, podemos verlo de otra manera, pero yo lo vería de ese modo si tuviera que responder a esa pregunta. Yo opino lo mismo, pero también, bueno, podemos, eso se va a apreciar un poco en el desarrollo de los cursos de la audiencia de juicio. Sí. Otro tema que puedo plantear también, y que se los dejo por ahí planteados, es en general la doctrina americana, que ha trabajado mucho en lo que es el examen, el interrogatorio directo y el cross-examination, plantea siempre como, digamos, tesis la mejor manera, teóricamente, si es que hay alguna, de plantear un interrogatorio por cada abogado, es utilizar sus testigos para hacer el interrogatorio directo y demostrar su teoría del caso. Y utilizar el examen cruzado, el cross-examination, para los testigos de la otra parte, exclusivamente para destruir la credibilidad. Es decir, no utilizar a través de las repreguntas al testigo de la otra parte porque le hacemos repetir la versión que no nos interesa. Y, por ejemplo, en el caso del testigo de oídas, es un buen instrumento el contrainterrogatorio para destruir la credibilidad a través de la repregunta, no necesariamente tener que acudir de repente a objetar una respuesta. Eso es uno de los desarrollos que podemos utilizar, porque como muy bien decía Santiago, no estamos todavía acostumbrados a plantearnos este tipo de tarea. Muchas veces el interrogatorio ya lo hace el juez, lo agota el juez en los procesos que tenemos por audiencia en nuestro país, ¿no es verdad? Sí, digo, muy brevemente un comentario de eso que es muy interesante, que planteaba recién Raquel, habituarnos en general al tema de acreditar o desacreditar al testigo. Ya mencionaba recién la desacreditación del testigo contrario en el contrainterrogatorio, que es muy importante, que tampoco estamos habituados a veces como abogados, porque eso a veces pasa por esa pregunta inicial, bueno, las generales de la ley, conoce a las partes, bueno, tenemos que ser un poco más incisivos en eso si tenemos elementos. Coincido, y eso en general también lo aplicamos o deberíamos aplicarlo en los procesos civiles, bueno, en el interrogatorio el testigo hostil o de la contraparte, no ir un poco a la pesca, como decimos muchas veces, porque eso puede ser justo. Pero eso ya son más bien cuestiones vinculadas con estrategia, técnicas, que bueno, que está bueno tenerlas presentes. Y tú comentabas algo más al final, perdón, incluso el tema de la acreditación,
que también lo podamos hacer en relación al perito. Si en el interrogatorio, si nosotros propusimos al perito hacerle preguntas dirigidas a acreditar su idoneidad, su preparación, su currículum, ¿no? O sea, apuntar ese tipo de preguntas que capaz que hoy en día, como es un perito designado por el juez, no nos dedicamos a eso. Pero bueno, en el nuevo sistema tendríamos que también dedicarle un tiempo a la acreditación del perito desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Y otra de las... perdón, tenemos una pregunta por ahí. En primer lugar, felicitarlo por las exposiciones. Y en segundo lugar, está claro que tanto el fiscal como la defensa marcan su estrategia y su línea argumental cuando eligen y proponen un testigo. Y en ese sentido entiendo también que van a marcar el objeto de ese interrogatorio. La pregunta concreta es si el contrainterrogatorio puede ser libre o tiene que estar marcado dentro de esas primeras preguntas y, naturalmente, de las respuestas. Sí, digo, a diferencia de otros sistemas que lo prevén específicamente y que lo regulan en esa línea, que dicen que el contrainterrogatorio debe estar acotado al objeto del interrogatorio, o sea, no se puede evadir de eso, no tenemos una regla, hasta donde yo recuerde, que lo diga tan claramente en nuestro sistema. Si uno, en función de esa imprevisión en ese aspecto, de falta de regulación específica de ese aspecto, acudiera a la sistemática en general, yo diría que lo que sí debería estar acotado, pero eso va a conectarse con la proposición de la prueba, es sobre qué hechos eventualmente voy a interrogar al testigo, que tampoco me lo exige plantearlo de ese modo el sistema. Pero si yo hubiera planteado, bueno, el interrogatorio va a estar dirigido, enfocado a esto, ahí tendría, haciendo un paralelismo con lo que es el CGP hoy en día, en el cual, por lo menos yo lo veo de ese modo, el interrogatorio debe estar en general acotado, el interrogatorio de ambas partes, a lo que uno diseña como objeto de ese interrogatorio, entonces tendría que estar acotado eso. Como solución más adecuada y razonable, yo creo que sí, que es bastante razonable esa regla, repito, no lo tenemos previsto en esos términos, eso puede generar alguna duda. De todos modos, creo que cuando se establecen las reglas de preguntas inadmisibles, se habla, por ejemplo, de una pregunta impertinente, va a depender justamente de que entendamos por pregunta impertinente. Si la pregunta refiere a un hecho que integra el objeto del proceso, no es tan sencillo catalogarla como impertinente y rechazarla, ¿no? Lo comento nada más que como reflexión, es decir, no es sencillo llegar a un punto de definición absoluta, pero si tuviera que inclinarme en una línea, diría, no, haría falta que ese aspecto, para que podamos excluir un contrainterrogatorio sobre algún punto que no fue mencionado en el interrogatorio, para excluirlo, una regla más precisa y clara que no la tenemos, ¿no? De todos modos, el marco siempre sería, aún en el contrainterrogatorio, obviamente el objeto del proceso, el objeto de la prueba, los hechos a probar, y si se hubiera establecido, repito, al proponerse esa prueba sobre qué hechos va a ser interrogado, entonces yo creo que eso también acotaría el marco, ¿no? Después es un tema estratégico si conviene, a falta de exigencia de la ley, cuando uno propone una prueba y si lo voy a interrogar sobre tales hechos. Bueno, eso es un tema que estratégicamente cada cual tendrá que definirlo y a veces puede no parecer del todo ideal ya limitarse uno mismo a que estos son los hechos sobre los que voy a interrogar. El CGP me lo exige, pero esta norma no lo dice así, digamos. No sé si tú crees. Tal cual. En relación a una pregunta, en relación al tema planteado por la doctora Landeira de la participación de la víctima en la prueba que presenta y la opinión de los dos de quedarse inscrita a ello, ¿existe algo, creo que se escucha, ¿no? Si existe algo escrito le digo por qué la pregunta, porque a partir de la reforma de la ley de la responsabilidad penal empresarial empezaron a entrar los denunciantes y ahora preguntan de todo y prácticamente el criterio es amplio y en principio teníamos el problema de que unos te dejaban entrar y mirar pero no preguntar, después podías hacer, ahora es amplio. Entonces, siguiendo un poco lo que pasa con lo viejo, ¿no? Decir lo nuevo que me parece muy interesante, porque no es lo mismo estar con un fiscal que con un fiscal y abogados o abogados, porque depende de la cantidad de víctimas, entonces me parece fundamental de si hay un criterio unificado. De hecho no lo había. Hoy por hoy lo que nos pasa en el Código Viejo es que los que entramos como denunciantes preguntamos lo mismo que cualquiera, entonces a partir del Instituto de Derecho Procesal, digo, se formó un criterio en ese sentido, se está plasmando, se está informando. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, quedó clara. Bueno, no, primero, la interpretación literal es absolutamente clara. No parece que la víctima pueda tener posibilidad de interrogar a los testigos o peritos propuestos por las partes. La víctima no es parte.
No sé si vos querés algo más respecto del trabajo. Sí, sí, tú comentabas también el sistema anterior, el 83, o creo que es el 83, el reformado. Sí, yo me trajo al recuerdo una experiencia relativamente reciente, pero el sistema anterior, en el cual yo veo muy en la línea de decir, no, el abogado de la víctima puede estar, pero no puede interrogar, porque además yo lo había planteado también en algún comentario de ese artículo, y bueno, pero no fue el criterio que siguió el juzgado. La jueza entendía que no, que la víctima a través de su abogado puede interrogar, y lo hacía con mucha amplitud. Pero bueno, eso es un aspecto puntual, una anécdota. Yo sigo convencido, si bien la normativa es distinta, que este tipo de potestades, que puede verse, repito, desde otra perspectiva, yo lo estoy viendo desde el punto de vista específicamente de las garantías del imputado. Yo creo que es importante, no solamente por el plano literal, que es claro, coincido con Raquel, que es clara la norma que ella hoy mencionaba en el nuevo código, pero insisto que es importante desde la perspectiva de preservar las garantías del imputado, que bueno, que su contraparte es el fiscal, no es esencialmente la víctima, que la víctima tiene determinados derechos en la prueba, y que concretamente en esto es interrogar a los testigos que él propuso, no a los demás, digamos, ¿no? Y por eso yo... Ahora, si hay algo más escrito, si había sobre el 83, si hay algo específico, va a haber en el libro del instituto, va a haber algo escrito, pero todavía va a demorar en salir porque se está haciendo un trabajo sobre todo el código. Claro, si uno amplía el espectro, naturalmente que sobre estos temas debe haber, ya en un plano más general, no específicamente comentarios de otro código, debe haber, pero sí, bueno. Es decir, la redacción de este código, en este punto, no sabemos bien cuál es la fuente ni a qué se debió, pero es tal cual como está redactado. Ahora, yo quería agregar también que en esta audiencia, de acuerdo a algo que ya vimos ayer, también puede suceder que el fiscal, luego que se produce de alguna manera esa prueba testimonial, porque tengamos en cuenta que en materia penal la prueba testimonial es muy importante, no es lo mismo que en materia civil, que la prueba documental puede definir un proceso. En materia penal la prueba testimonial, en la mayoría de los casos, más allá de aquellos casos complejos que tienen que ver con delitos económicos, etcétera, etcétera, es la prueba testimonial. Vamos a suponer que ese fiscal ve que sus testimonios no rinden, que los testigos no... Puede eventualmente en esta audiencia y en este momento pedir el sobreseimiento, como lo planteábamos ayer. Y fíjense que en este caso la audiencia pasaría a tener este otro contenido eventual del pedido de sobreseimiento, y de acuerdo a lo que está regulado en el 129, si al formular en audiencia el pedido y si la víctima estuviera participando, se le da traslado en el momento para que lo evacúe, y ahí el juez resuelve. Y si la víctima no está presente en la audiencia, aunque hubiera participado antes, no se le da traslado. O sea, se podría resolver perfectamente por el juez simplemente a través del pedido del fiscal. Y esta situación se puede dar, porque puede ser que no le rindan los testigos que llegan a declarar al juicio mucho tiempo después, y son el único sustento de repente de lo que es la tesis del fiscal. Puede suceder que tenga la posibilidad de utilizar también este instituto. Vinculado con esa visión restrictiva, ¿no?, de las facultades de la víctima, ¿qué sentido tendría entonces la disposición del 271.6? Que permite que la víctima también haga sus alegaciones, aún en el caso, porque está previsto que lo haga a texto expreso, aún en el caso que la víctima no haya producido prueba, ¿no? Pero la víctima siempre, digamos, no está categorizada técnicamente, podemos decir que es un tercero coadyuvante con el fiscal, y por lo tanto también va a apoyar la tesis del fiscal en sus alegatos, aunque no hubiera propuesto prueba, porque la víctima tampoco tiene por qué proponer prueba. Puede hacerlo, puede no hacerlo, puede estar a lo que el fiscal haya propuesto, ofrecido, diligenciado, y apoyar la tesis del fiscal. No sé, ¿vos qué pensás? Sí, coincido. Creo que el 261.6 no refiere específicamente, naturalmente, al interrogatorio de la víctima, refiere a otra cosa, pero bueno. Pero Walter no está de acuerdo. No, Ah.
Yo soy, yo soy de la idea un poco en la línea de la victimología de darle a su vez una participación mayor, entre otras cosas. Ese ha sido un poco, en buena medida, el mensaje que se ha dado de lo bueno que es el código, no solo el cambio de roles y todo ese tipo de cosas. Y porque además se considera que también la satisfacción de la víctima justamente deriva del hecho de que se responsabilice al imputado, es parte de la satisfacción. Entonces, me da la impresión que limitar o restringir por una interpretación restrictiva de la norma, porque la norma no prohíbe, ¿no? La norma no prohíbe, es una interpretación literal. No sé, me parece que lo único que le quedaría, le decía a José ahora, es que le pase un papelito, ¿no? Lo cual me parece un poco lógico, ¿no? Al fiscal para que le haga las preguntas. Bueno, supone que el fiscal las avisa. A ver, yo creo que desde el punto de vista, está bien, es una opinión muy respetable, y coincido que el tema de la víctima, como le decía al principio, es muy amplio. Yo creo que cuando uno dice restrictiva, capaz que yo le quitaría ese adjetivo, porque suena también como que ya le da un monte medio negativo. Yo creo que la interpretación, que en mi opinión surge del propio texto y de la sistemática. Eso es lo que diría yo. No lo veo como un criterio restrictivo, porque cuando uno lo plantea así, como que estoy restringiendo derechos. Yo creo que no, que la ley dice, estos son los derechos de la víctima, no le dio una calidad plena de parte, en el sentido que tiene la Fiscalía. Entonces, que después le permita formular alegaciones está bien, pero si la ley dice que podrá interrogar a los testigos que propuso, parece que es una interpretación bastante clara, pero bueno. Pero no, insisto lo mismo nada más. Sí. Muy brevemente. A ver, el tema de la víctima siempre es complejo en todas las funciones y en todas las líneas que se plantean del proceso. Siempre acá hay un tema, bueno, Mayer, que nos va a acompañar dentro de un rato, analiza este tema de forma extraordinaria. En la última edición del tomo 2 de Derecho Procesal Penal, antes había una cantidad de abordajes anteriores muy profundos. Y siempre está el problema de decir, está claro que la Fiscalía tiene una posición de preeminencia previa, por más que existan una serie de reglas destinadas a buscar la igualación de las partes en el proceso, ya existe una desigualdad de base en la construcción del proceso penal en cuanto a las posibilidades, en cuanto a organización, sistema, preparación, posibilidades de investigación, etcétera. La víctima, el Ministerio Público está en una posición de preeminencia. Entonces, cuando hablamos de que la víctima viene a incorporarse, a coadyuvar con él, y decimos que esto desequilibra, en realidad la cuestión es más fina, es que aumenta el desequilibrio que ya existe previamente. Ahora, lo cierto es que por otro lado tampoco podemos impedir el acceso a la víctima, al contrario, existen una cantidad de razones por las cuales la víctima tiene derecho a participar en el proceso penal. Entonces el punto está en buscar el delicado equilibrio en el cual se admita la participación de la víctima, que tiene que tener participación, eso ya es inexorable, y hasta dónde lo podemos compatibilizarlo con que el imputado tenga una garantía efectiva de la defensa, porque como se decía hace un momento, puede pasar que efectivamente se constituyan una cantidad de víctimas del otro lado, además del fiscal, y todavía quede el imputado ahí frente a todo ese arsenal de actores o el actor con sus coadyuvantes, digamos. Entonces, el código tiene que tratar de buscar una línea. La línea básica que está clara es que la víctima no es querellante autónomo, que la víctima no puede en ningún caso sustentar por sí sola la pretensión penal, que lo único que puede hacer es coadyuvar con el fiscal. En teoría, esa coadyuvancia podría darse con una actividad alegatoria, con una actividad de proposición de prueba, con una participación en la producción y con una posibilidad de coadyuvar con la impugnación. Pero el código es claro que cuando regula este punto da una regla que es muy clara y dice, puede proponer prueba y puede participar en la producción de la que ella propuso. Es decir, no dice otra cosa, es muy claro en esa determinación. Y tampoco hay otra regla en el código que excluya. Entonces ahí el código buscó una línea y llegó hasta ese punto. Está bien que es verdad que es muy difícil dividir artificialmente la audiencia, porque en la audiencia de juicio va a pasar, vieron que el código dice, primero produce la prueba de la fiscalía, después la prueba de la víctima, después la prueba del imputado. Bueno, mientras esté la fiscalía ahí, entonces la víctima va a estar, pero no va a poder participar, después va a adquirir un rol protagónico respecto a su prueba y después se va a tener que volver a replegar.
esto puede ser un poco artificial, pero es difícil también escapar del texto del 81. Por allá alguien quería preguntar, allá en el fondo. Sí, ¿qué pasa con el caso de los testigos que uno comentaría? Si la defensa de la víctima tiene posibilidad de preguntar, o sea, de interrogar a esos testigos. Perdón una cosa, vieron que entramos a la víctima y nos salimos, ¿no? La verdad, eran bromas, no, al contrario, con mucho gusto, pero confirma lo que... ¿Cuál será la posición del doctor Gómez? Bueno, respecto de la pregunta que estabas haciendo por allí, por el fondo, acabamos de plantearlo que, de acuerdo al ¿Qué posición tomada? el texto del artículo 81.2, literal C, parecería que es claro en el sentido de que la víctima solo podría interrogar a los testigos propuestos por su parte, por sí misma, perdón, porque no es parte, por sí misma, no a los testigos del fiscal ni a los testigos de la defensa. Esa sería un poco una interpretación de acuerdo al texto. Aquí el doctor Guerra está en desacuerdo y dice que hay que hacer una interpretación más amplia en virtud de los derechos de la víctima, y el doctor Valentín sitúa, les hago un resumen, situó jurídicamente la situación de la víctima en cuanto a tercero coadyuvante, no parte, no querellante. Esa es un poco lo que estamos planteando. No, creo que va a hablar el doctor Gómez, pero simplemente hay algo muy breve que me quedé pensando, es mínimo, para darle la palabra al doctor Gómez. Yo he planteado, o hemos hablado quizás de la perspectiva de la defensa, pero pensemos también, en una consultación más amplia, que quizá el fiscal tampoco en su diseño del caso, las preguntas de la víctima lo pueden complicar, entonces no van en la línea de lo que él quería. Entonces, si la víctima o el fiscal está alineado con la víctima en cuanto a al desarrollo de la teoría del caso, lo lógico es que puedan haberse reunido antes, tener las preguntas de la víctima que les interesan son el fiscal verá si le conviene o no, pero también la inserción de la víctima puede afectar el interés de la propia fiscalía, que es la parte, digamos. Pero bueno, es un matiz más. Además, sobre todo con el vínculo que hay entre fiscal, que debe tener todo este vínculo de protección, información y demás, con el abogado de la víctima, porque el código lo habla muy claro esto. Perdón. ¿El doctor Gómez? Siguiendo la posición del doctor Guerra, a la cual me afilio totalmente, entiendo que debemos partir del derecho irrestricto de un acceso genuino a la justicia por parte de la víctima. En este sentido, la víctima muchas veces se ve privada de presentar prueba porque el Ministerio Público lo hizo en su ofertorio. Por lo tanto, no va a sobreabundar en eso y no dispondrá como ofertorio la declaración de determinado testigo. Ahora bien, en la audiencia de juicio, ante inconsistencias del Ministerio Público en el interrogatorio directo de ese testigo, la víctima puede decir, caramba, está faltando una serie de preguntas que yo hubiera propuesto, entonces, ¿qué hago en este caso? Me afilio a la posición de tercero, coadyuvante y adhesivo y le pido al tribunal preguntar también en esta dinámica conjuntamente con el Ministerio Público, habida cuenta de las inconsistencias que advierto. De modo que por esa vía creo que podría ingresar, pero solo respecto a la prueba ofrecida por el Ministerio Público. Me queda la duda si la víctima podría tener acceso a un interrogatorio o a un contrainterrogatorio de una prueba, en este caso testimonial, planteada por el imputado, ¿tá? Y que advierta a la víctima inconsistencias en ese contrainterrogatorio. Por acá. Un poquito siguiendo el mismo tema, respecto a lo que decía recién el doctor Garderes, de que puede complicar al Ministerio Público lo que repregunte la víctima a un testigo que sea, por ejemplo, del Ministerio Público, también puede complicar, no me parece un argumento tan sólido para descartar a la víctima, en lo que estamos hablando de poder intervenir en la producción de la prueba propuesta por las partes,
En cuanto también la víctima, al poder producir prueba y tener el derecho expreso a participar en su diligenciamiento, también puede complicar a Fiscalía cuando, por ejemplo, presenta un testigo que rebate totalmente lo que es la teoría del caso presentada por Fiscalía. Por tanto, no me parece que sea un argumento como para descartarla. Y también, asimismo, ese mismo argumento va en contra de la posición que podría decir, no, el imputado ya tiene 2 contra 1. Igual lo tiene porque la víctima puede proponer prueba y asimismo al participar en repreguntar, por ejemplo, un testigo del fiscal, también puede tirar abajo la teoría del caso del fiscal y estar ayudando al imputado. Por eso me parece que si nos vamos por esa línea no es tan sólido. Y por otro lado, que es lo primero que quería decir, el 81.2 dice que podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este código y tendrá, entre otros, dice, los siguientes derechos. La referencia, entre otros. Podemos también decir, entre otros son los que específicamente estén en el código. No lo dice. Dice, entre otros, entonces, ahí ya tengo que analizar, de acuerdo a los principios, de acuerdo a lo que es el espíritu del código, que es que tenga una intervención más activa la víctima. Y recordemos que cuando se modificó el CPP anterior, con el 83, solo decía que la víctima podría proponer prueba. Entonces ahí muchos decían, sí, solo la puede proponer, pero después que no venga la víctima a preguntar. Entonces los defensores decíamos, bueno, ¿para qué me da el derecho de proponer prueba si después no puedo actuar en su diligenciamiento? Porque también estaba ese tema. Por eso me parece que acá, al final vamos a terminar en una interpretación, la interpretación tanto del doctor Guerra y Gómez, que la víctima puede participar activamente, por más que no sea parte, porque por algo puede proponer pruebas. Bueno, perfecto, no hay unanimidades en materia de derecho y es esencialmente argumentativo, como dice Hassemer. Entonces, bienvenidas todas las interpretaciones. Pero ahora, termina siendo, perdón doctora, sí. Termina siendo no interpretativo, termina siendo jurisprudencial. Bueno, porque se interpreta también. Claro, pero termina siendo lo que los jueces, Acá, como no está claro... Pero los jueces son muchos, hay que ver qué interpretan. Acá se dijo que se va a terminar esa interpretación. Hay que ver qué interpretación predomina. No, digo, por la interpretación jurisprudencial no lo sabemos. Yo tengo una pregunta, vamos a salirse la en cuanto a los peritos, la defensa pública y la solicitud de peritos. En el Código Viejo lo hacíamos directamente al juez. Ahora lo proponen las partes. ¿Cómo subsanamos eso? ¿Volvemos a pedirlo al juez directamente, nuevamente? ¿en qué etapa del proceso? No, digo, creo que lo prevé el 180, ¿no? Cuando habla justamente de los peritos oficiales, digo, está regulando eso. Sé que el tema quizás es mucho más amplio, pero dice, primero regula el Ministerio Público, pues el inciso 2 dice, asimismo, si en la preparación del caso la defensa necesitara el auxilio de expertos de los organismos mencionados, por ejemplo, ITF, Policía Científica u otros, el tribunal presidente podrá solicitar al fiscal o al tribunal, según la etapa procesal, que ordene la actuación de estos y eventualmente presentarlos como peritos en la audiencia de prueba. Si es durante la investigación preliminar, está regulado y se le pide al fiscal, y si no, se le puede solicitar al juez, con las dificultades que por lo menos en esa sistemática inicial generaba cuando el diseño está pensado en el perito de parte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, damos por terminada.